Podés tocar la guitarra o pasar la aspiradora, podés cocinar o podés transformar tu cocina en una pista de baile, podés hacer malabares o podés hacer un jugo, lo que quieras, pero hacelo en casa. Eso te dice Enjuta, quédate en casa. Enjuta, toda una vida contigo. Bueno, mensajes que van llegando al programa. Victoria, te miro hace años y por eso me siento en la obligación de decirte, o sea, con mucho respeto, ¿no? Que no podés marcar la cancha de esa manera. Claramente te inclinás hacia el partido multicolor. Al lado hay otro mensaje que dice, para mí se inclina hacia el Frente Amplio. Bueno, decídanse. Pero entonces estás haciendo bien. Debo ir bien, entonces, porque si se puede interpretar para los dos lados, trato de ser objetiva. Muchas veces juego de abogada del diablo, depende cuál sea el tema o cuál sea la posición que está siendo más sostenida. Pero bueno, todos estamos siempre, primero agradecer que estén del otro lado y escuchando y acompañando. Lo planteaba en el bloque anterior, muchachos. A ver, cuando se habla de que es un tema de prioridades, ¿no? Más allá de la discusión bien típica de economistas de cómo se sale o se enfrenta a una crisis, dónde hay que endeudar, dónde no, más allá de esa discusión que nos excede, ¿se puede decir que es un tema de prioridades? Que un gobierno, este gobierno multicolor, no se preocupa por los más vulnerables. Esa es una frase a enchastrar la cancha, perdón. Digo, este gobierno... Pero pará, lo dijo Pepe hace un rato. Y Vera, que era una cuestión de prioridades. Claro que es una cuestión de prioridades, pero no dijimos eso. Pero no dijimos que ser un tema de prioridades... No, por eso pregunto, ¿qué quiere decir poner? ¿Qué quiere decir, justamente ahí el debate? Es un tema de prioridades. Porque plata hay, plata hubo. Siempre son temas de prioridades. Y yo no estoy de acuerdo contigo con que la economía sea un tema exclusivamente de economistas. Sí te entiendo por qué lo decís. Claro. Sí te entiendo perfectamente. Pero en esto, al contrario, es un tema de sentido común. Si vos tenés la casa que se está cayendo a pedazos, no vas a poner una alfombra nueva. Son temas de prioridades. La plata se gasta en lo necesario. Si hoy todos entendemos que hay que darle más dinero, más porcentaje a la salud, a la educación y particularmente al área de investigación y de nuevas tecnologías, bueno, es un tema de prioridades. ¿No lo hizo el gobierno anterior? No, no lo hizo. ¿Tiene derecho a reclamarlo? Sí, tiene, porque es la oposición. ¿Tiene derecho el gobierno actual en decirle, pero pará, y vos tuviste 15 años, ¿por qué no lo hiciste? Sí, también tiene derecho. El tema es después qué haces con eso. Bien, tema de prioridades. Pero son cosas distintas. Eso que vos decís de la educación es un tema de presupuesto y eso se evaluará cuando se evalúe el presupuesto. Eso es una cosa. Otra cosa es salir a asistir a familias que entiendo que están pasando mal, pero yo soy de la idea que vos no podés, no teniendo una fecha clara de cuándo se termina todo esto, salir a repartir lo que no tenés y que tenés que salir a conseguir crédito en el exterior. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar. Y Uruguay no tiene tantos recursos internos como otros países para endeudarse porque después comprometemos, no sé, el petróleo, la producción de no sé qué. No tenemos. Somos un país pobre, somos 3 millones de habitantes, ya teníamos un desempleo espantoso. El otro día estuvo acá Botana y mostró un panorama bastante negro de cómo estaba la situación. Entonces, en ese panorama negro, ¿salís a endeudarte y con qué lo pagás? O sea, ya pagamos, nosotros pagamos, pagan nuestros hijos, van a pagar nuestros nietos, ¿endeudamos a los bisnietos? Claro, ¿cuál sería la propuesta para seguir comiendo, digamos? Digo, de todas maneras ya salimos a endeudarnos, ¿no? Digo, por ejemplo, las obras de UPM que tanto hemos mencionado aquí en este programa son parte del endeudamiento que nuestro país está enfrentando. Y también esa misma crítica se le hacía al gobierno del Frente Amplio cuando se decía, bueno, a ver, no se pudo llevar adelante, en ese momento se hablaba del tema de la vivienda, por ejemplo, como una de las cuentas pendientes. Y sin embargo nos endeudamos en al menos 2.500 millones de dólares para concretar estas obras de una empresa que tal vez no tenga la vuelta que estábamos esperando. Entonces sí es un tema de prioridades, claramente. Sabemos que esa colcha esa frazada es corta, como tú decías antes de la pausa, pero cómo vamos a llegar a ese camino, de cómo lo administramos, es un tema. Para eso gobierna quien gobierna, porque en el fondo, por supuesto que todos sabemos que este gobierno está preocupado por la situación de las personas más vulnerables. No estamos diciendo que no lo esté. Estamos viendo qué receta aplica cada uno para llegar al mismo camino. Pero bueno, algunos priorizan. ¿Y qué priorizó? La distribución del gasto social, primero que nada, y otros hacen cuentas más a largo plazo como la que tú estás haciendo, Marta. Bien, pero son maneras de concebir. Pero en definitiva, si miramos en la historia reciente, plantear hay que priorizar a los más vulnerables, ¿es algo que se ha dado tangiblemente? ¿Y te parece que no? Lo pregunto de verdad. Sí, claramente. No solamente por el aumento del gasto social, sino, por ejemplo, por lo que ha sido la negociación colectiva. La negociación colectiva implicó un incremento del salario real de los trabajadores que fue muy importante.
Entonces, me parece que eso, que quedan cuentas pendientes. No, pero ahí ojo, porque quedan cuando hablamos de cuentas más pendientes. vulnerables, hoy en esta crisis tienen otro... Estamos hablando de gente que está incluso por debajo de cualquier posibilidad de ingreso salarial. Perfecto, ¿no? O sea, es pero, otra población. pero estamos hablando de una economía que tuvo más dinero en la calle, tuvo más dinero en la gente, Bien. con muchas cuentas Los jubilados pendientes, se están escribiendo, con muchas 200 cuentas pesos le pendientes, aumentaron en el 2016 y 360 en el 2017. A ver, estamos hablando de un gobierno que tomó el país destrozado, porque es la realidad y lo vimos todo, porque no podemos tapar el sol con la mano cuando en 15 días se cayó la cuarta parte del Uruguay. Y que digan lo que digan, cuando el propio Botana que estuvo acá nos decía que había dejado el gobierno anterior nada más que 1.500 millones de dólares de caja, 1.500 millones de dólares de caja, y que ha tenido que asistir a prácticamente 400.000 personas en una situación económica del país difícil. Entonces, quien me diga que el gobierno, las prioridades no son las que tendría que tener, sinceramente no lo comparto absolutamente. Pero es que absolutamente. no dijo que son las diciendo que prioridades no, que la que tiene tenía que que tener, tener, estamos es una cuestión diciendo, de prioridades. ¿le vas a dar 1.200 pesos o le vas a dar un salario mínimo a quien perdió sus ingresos? Eso es un tema de prioridades económicas. Creo que todos estamos contestes que el gobierno está preocupado por esto y que cualquier gobierno debe estar preocupado por esta situación. Lo estaría un gobierno del Frente Amplio y lo está este gobierno de la coalición. El tema es la receta con la que tú estás tratando de llegar a eso. Pero hasta ahora, a ver, hasta ahora la receta del gobierno no ha sido mala, no se le ha cortado la leche mientras se estaba revolviendo, porque la venimos llevando. Hasta ahora, por supuesto que hay Claro, uruguayos... cuando tú decís hay la venimos uruguayos, llevando, hablas por todos, y creo que es justamente lo que no se puede Pero, hacer. a ver. Porque creo, la venimos llevando, ¿a quién involucra? Pero es para Pero el que país Cada sigue persona con funcionando. determinados ingresos. El país Bueno, sigue estamos hablando de funcionando. medidas Lo que estamos- concretas para los que no la vienen llevando. Y además, Bueno, pero lo que pasa es que no pueden hacer magia. Porque, a ver, perfecto. el fondo coronavirus tiene 400 o 500 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que se supone que va a gastar en 3 meses. Entonces, ahora la oposición dice que hay que sacar préstamos internacionales, que tenemos línea de crédito de 2.000 millones, 3.000 millones. ¿Por qué no se preocuparon un poco de ANCAP, que nos dejó 700 millones de dólares abajo? Bueno, está O bien. un poco de Pluna, que nos dejó ¿Y la 300. Arena? Y el Antrera, bueno, el Antrera era chiquito, pero era más que 80. Y Está ahí bien, tenemos Pablo. dos fondos coronavirus. También, Es fácil. también era un tema de No, prioridades. a mí Si lo tú que vas me al molesta, ¿sabes lo que me molesta? Si tú vas al archivo vas a encontrar que, al menos en mi caso, fui muy crítica con la construcción de la Es antena. verdad, pero a mí lo que me molesta es que hay veces que hay propuestas de algunos sectores políticos que no se acuerdan lo que hicieron hace 6 meses atrás. Se acuerdan, Pablo. Y entonces ahora proponen que el gobierno actual haga magia. Y ahí es lo que voy, acuerdan. cuando yo digo que hacen propuestas para la tribuna. Se Ahí es acuerdan donde voy. perfectamente. No son para y la- miren cómo dejaron el país. Lo que pasa es que en Claro. este Pero momento piden que es hagan para la magia. tribuna y para tratar me de parece que están recuperar votos. confundiendo, me Pero parece que están pará, confundiendo el tema de las déjame- reservas con la línea de déjame crédito. No, terminar. pero es importante. Los tipos están es enchastrando importante. la cancha porque faltan las elecciones municipales y quieren recuperar esos votos que perdieron. Entonces sacan esas propuestas que son totalmente inviables para recuperar los votos. Digo, vamos a ser sinceros. Y en cuanto vos decís, no hay que quemar las reservas, no hay que quemar las reservas, no hay que sacar deuda interna. Pero préstamos, no sabiendo el final de esto, con un país en ruinas, yo lo dudaría Marta, mucho. cuando vos Ya tenés... estamos recibiendo préstamos. Los préstamos, Pero no lo- pero los no te préstamos endeudes los vas a más. tener que utilizar. El No queda tema es otra. a No qué queda ritmo otra. no vas ¿En qué los gastándote esos utilizás? Por eso préstamos. hablamos ¿Lo vas de a las utilizar en prioridades líneas de después. crédito Ah. o lo vas a utilizar en asistencia alimentaria? Son ¿Por qué cosas vos distintas. manejas préstamos para el gobierno, desde el gobierno o para el Estado no, pero cuando yo necesito un préstamo como monotributista o como necesito plata me decís, anda al Andes, pero es un préstamo. Ah, sí, bueno, pero es un préstamo, después lo pagás. Está bien. Y bueno, esto es lo mismo, Marta, es exactamente igual. Si vos el crédito te permite crecer cuando vos tenés una base de sustentación. El país la tiene. Si no, no nos estamos poniendo de acuerdo. Porque por un lado estamos diciendo, sí, la estamos llevando, va bien. Quiere decir que hay una línea de sustentación que te permite seguir todavía estando en la línea de flotación. Para crecer necesitas del crédito. Este es un crédito que está dado por organismos internacionales con intereses relativamente buenos y con posibilidad de extender el pago en tiempo y forma, ¿no? Por lo tanto, es la línea de la que te tenés que agarrar para crecer, porque vos no vas a tener turismo, No. porque vos tenés la industria en el nivel más bajo, porque no tenés exportaciones, porque no tenés obra pública. La situación en la que estamos en este momento, yo no soy economista. con el verano acá, a 5 meses, con Argentina cerrada, acá y canto, con Brasil que... Bueno, de turismo ojo, vamos a estar hablando en el programa por eso. después, porque Está, también es un tema. pero, Pero es cuidadoso. eso caja. Créditos, Pepe, pidiendo créditos, este país triplicó su deuda externa.
pidiendo créditos a este país, todos nosotros pagamos 1.300, 1.400 millones de dólares Porque por el año. tema es de la prioridad intereses. en que lo utilizaste. Y Si yo está saco bien, un crédito, pero- me estoy muriendo de hambre y eso me voy a comprar está bien. zapatos y ropa, Pero vos fíjate, es un tema de pero prioridades, vos fíjate Pablo. la contradicción, Pepe, fíjate la contradicción. Que esos mismos que dicen que hoy que están pidiendo créditos para que el país crezca, lo solicitaron hace 15 años, triplificaron la deuda externa y el país quedó destrozado. No me puedo Cuando hacer lo cargo soltaron. por lo que hicieron. Te digo Está bien, pero vos me entendés, que la vos viste la receta de dicotomía que cualquier hay ahí, país, ¿no? para Pedimos obtener- préstamos para que el país crezca, pero en 15 años se triplicó la deuda externa y el Estamos- país no creció. Te entiendo Bueno, perfecto. pero sin embargo esa es la receta que le da la coalición a los monotributistas que hoy no tienen prácticamente nada, que Pero les una dice, cosa es vaya un- a la ANDE y saque, pero una cosa un es un crédito. préstamo Que quiero saber hasta internacional, cuándo, cuándo Verónica. eso se puede hacer. Y una cosa es un Porque hasta monotributista y cuándo- otra cosa es un Exacto. país. Justamente Son ustedes cosas lo que totalmente dicen es, diferentes. esto puede durar muchos meses. ¿Hasta cuándo durante muchos meses, 3, 4, tú le podés decir a alguien que no tiene ingresos, que no tiene ningún ingreso, que la respuesta que le estás dando es que vaya a sacar un crédito blando? Bueno, quizás- Cuando no tiene nada, factura cero en este momento. Creo que realmente en algún momento Bueno, quizás los esta préstamos que cuestión vos- de un salario mínimo o de un subsidio un poco más elevado que esos Lo que 6.700 pesos. Lo que es curioso es que mientras se debate, fíjense en esto, mientras se debate esto, la economía se va reactivando, los comercios van reabriendo. Sí, claro. O sea, hay una vuelta a la actividad, sobre Claro. todo en especial para los que ganaban el pan día a día, que fue lo que se les cortó de la noche a la mañana. ¿Significa por eso que hay que dejar de ocuparse? No, obviamente que no. Pero hay luz, hay una luz para que no, digo, quedarnos con que es ese 1.200 pesos y ahí quedó. Por supuesto No, que no. no, El claro. tema No va a ser es así que tampoco, ¿no? hay sectores que van a demorar mucho en subirse a esa economía que está Y bueno, funcionando, ¿no? justamente, ¿y quiénes van a ser? Y claro, por eso. ¿Quiénes van a ser? Los que hoy se entiende son los más vulnerables o los que hoy están tratando de mantener los empleados contratados, no despedir, no mandar a seguro de paro. ¿Cómo visualizan que el escenario de vulnerables va a cambiar? Va a cambiar y va a cambiar rápidamente si la economía interna se reactiva. Sí. Eso no hay duda. Yo estaba pensando un poquito más adelante. Estaba Sí, pensando perdón, en la... y siempre que nos venga una segunda ola que nos haga tener que Bueno, hacer cerrar y repartir Sí, de nuevo, ¿no? aunque no venga un Todo. meteorito y no se termine todo. sí. Eso es verdad. Pero, Bueno. digamos, en el terreno de las hipótesis puede pasar muchas cosas. Exacto. Hace 3 meses el COVID no existía. Y la economía mundial venía creciendo a ritmos habituales. Hoy esa situación de los más necesitados, pienso que por los paliativos que se están dando y por la reactivación económica, porque en realidad es a quienes más afecta. Pues estamos hablando del que cuida el coche, del que vendía caramelos en la puerta de la escuela. Todo eso se va a reactivar. Es lógico que eso va a ocurrir. Pensemos en más adelante. ¿Qué pasa con el turismo, por ejemplo, sector importante de caja viva dentro de poco tiempo más? ¿Qué va a pasar con el resto de las industrias que no están exportando nada? ¿Qué va a pasar con los otros sectores de la producción que necesitan de un empuje? Por eso se plantea también el tema de la línea de crédito. No es una línea de crédito para aquellos que están en las peores condiciones. Los que están en las peores condiciones ya están siendo atendidos. Y está bien que se esté atendiendo de esa manera. Y probablemente sean los primeros en salir adelante. Después, el otro furgón de cola, o el otro, mejor dicho, la locomotora que va a tirar la economía grande, esa es a la que hay que reactivar. Pero le está pasando a todos los países en el mundo. A todos los países. Claro, pero en el medio tú tenés un montón de personas que hoy no están debajo de la línea de la pobreza, pero que es cuestión de días, te diría, a que pasen a formar parte de esto, porque venían o con sus pequeños ahorros o con sus pequeños ingresos, y ya conozco casos de personas que se dedicaban, por ejemplo, a servicio de fiestas, que realmente vivían prácticamente que al día. Ahora no pueden trabajar, porque ¿cuánto tiempo va a pasar de que este tipo de servicios pueda volver a funcionar? ¿Cuánto tiempo va a pasar de que se puedan volver a reactivar estos sectores realmente para que estas pequeñas familias que viven de eso puedan seguir viviendo Pero de eso eso? será una Es muy situación, difícil. eso será una situación de análisis del caso concreto que tendrán que Bueno, plantearlo estamos hablando, y se verá. estamos No puede hablando sacar de una cosa muchos, general. estamos No puede sacar hablando de una cosa muchos general. casos, de muchos monotributistas Pero que se van a quedar estamos de acuerdo. realmente sin ingresos. Hay un montón y que de no, negocios no chicos. solamente hablamos del vendedor que está en la calle, que tal vez en estos días lo estamos viendo, volvió a salir Sí. y tal vez, bueno, tenga algún ingreso. Hay Hablamos un montón muchas de negocios situaciones, chicos ¿no? que se vieron damnificados, pero serán situaciones evaluadas en el caso concreto. Vos no puedes sacar alegremente para un montón de gente. Pero acá nadie habla de
alegremente. Sin- Hablamos de sin personas que analizar no el caso. tienen, Bueno, que pero perdieron no sus podés- ingresos. Está bien, pero tendrás que acreditarlo, tendrás que presentar la Y por documentación supuesto, y no mostrar estamos que tu hablando negocio de está en renta crisis. básica universal, ¿no? Creo que la discusión que estamos ok. teniendo es para eso quienes... sí, bueno, la pero- renta no. Pero el Frente Amplio no está proponiendo Está la proponiendo renta una básica renta básica. universal. No, universal no, una No, renta está hablando básica para que quienes perdieron sus bien. ingresos Salario y mínimo. hablamos... Un salario mínimo nacional está Exacto, un proponiendo. salario Pero mínimo tendrás nacional que para evaluar esos el caso. casos. Porque quizás, si tienen un pequeño negocio, el salario mínimo no le hace la diferencia porque alquilaba local y quizás al local se le lleve el salario mínimo. No estoy hablando, yo no hablé de pequeño negocio, ¿no? Pero hablé de un Sí, montón bueno, de pero situaciones son que gente están que mueven. son personas que están trabajando, por ejemplo, en el área de servicios, que no tienen un pequeño negocio, ellos son su negocio y ahora no lo pueden prestar. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Pero que todos los días a Torre Ejecutiva, y con razón, Va gente a pedir va plata. mucha gente a solicitar dinero, préstamos, exoneraciones de tal o cual cosa y demás. Que está bien, yo los entiendo, es lógico que lo hagan. El problema es que no hay para repartir para todos, no Nadie porque está no se pidiendo que se quiera, reparta sino para porque todos. no se puede, porque se heredó una situación deficitaria y a los 13 No se días está tuvimos hablando este de repartir problema. para todos, ¿no? Esa es la situación en que estamos hoy. Evidentemente, yo creo que la gran ¿Sabes lo que mayoría me- perdió económicamente. No se Pero- está hablando de repartir para todos los que perdieron algo. Se está hablando realmente para aquellos que perdieron su ingreso y no lo van Pero a tenés que hacer recuperar porque se propuestas. reactive en estos Verónica, días los comercios de la Verónica, cuadra. yo No lo estoy van de a acuerdo- recuperar. Yo estoy de acuerdo Está con claro. lo que vos decís. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿está bien? Pero ¿cuál es el tema acá? A mí lo que me molesta es que se hagan propuestas para la tribuna sabiendo que no se pueden aplicar. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me molesta. Como las propuestas que vimos los otros días, esas 7 propuestas que son implanteables. Hasta los propios líderes de su partido le dijeron, muchachos, esto no es así, no, es inaplicable. Eso es lo que me molesta, que hagan propuestas para la tribuna y generar un sentimiento de como que es mezquino el Estado, Bueno, que el pero hay Estado que no me da. Hay ¿me que entendés? discriminar entre las propuestas, no son todas iguales. No, ¿no? Creo pero que el una problema- cosa es hablar de este ingreso Está mínimo bien, para las pero personas para- que realmente no tienen y otra cosa es la discusión sobre gravar el capital. Son cosas muy No, pero distintas. para eso vos tenés que ser coherente con todas las propuestas que haces. bien. Entonces, si vos haces una que es implanteable, la otra también, la otra tu propio partido te la tira para el costado, dijiste una cosa y después no la dijiste, es poco creíble entonces. A eso es lo que voy. Las propuestas tienen que ser muy serias porque hay gente que está pasando muy mal, de verdad está pasando muy mal, y tiene una esperanza de que el gobierno lo ayude. Y entonces lo que necesita es una propuesta seria y que pueda ser aplicada, no propuestas tribuneras. Acudir a las líneas de crédito que están habilitadas no me parece que sea una propuesta tribunera. Es lo que están aplicando hoy en todas partes del mundo. Pero quizás Los no está- organismos internacionales están colaborando con eso. Los bancos, que en el 2002 fueron parte del problema, hoy pueden ser parte de la solución. Quizás sea una solución esa, yo no te digo que sí ni que no porque yo no soy economista, pero quiero creer no se trata que de el ser equipo economista, económico Pablo. del Poder Ejecutivo debe tener alguna visión un poco más prolongada que la nuestra para tomar esta decisión, por lo menos en este momento. Claro. Quiero creer eso. Pero es que Bien. no nos estamos entendiendo, porque dijimos, se está atendiendo a los que más están sufriendo, los de menores recursos, y está bueno pensar en el después, porque además la caída de lo que es la recaudación impositiva ha sido enorme. Y la recaudación impositiva no viene por el mono tributista solamente, también viene por los grandes capitales, que hoy no están teniendo exportaciones, no están teniendo obra pública, el país no está teniendo inversión extranjera. Los 3 pilares para reactivar la economía no existen, acá y en todas partes del mundo. Y para eso no hay que ser economista, es un tema de sentido común, Claro, nada lo que más. me parece que no puedes, lo que dice Pablo es no puedes salir a responder a cada uno de los grupos que sale a pedir plata porque entonces tendrías que tener una caja enorme. Bien, señores, está planteando. No es eso, vamos no. a liquidar por aquí porque el tema da para mucho más. Lo que sí me gustaría decir es, somos conscientes que acá en este programa se debaten temas desde un estudio confortables, con alimentación suficiente en la panza. O sea que si en algún momento hay sensibilidades que se sienten heridas por ideas o propuestas o formas de debatir, pedimos disculpas. Pero créanos que la intención es debatir ideas, no más que eso. Cambiamos de